A ver el compañero, ándale pues. Muy insistente. Siempre. Muchas gracias, presidenta. Mi nombre es Julio Omar Gómez de Medios del Pacífico. Gracias por permitirme la palabra. Una pequeña precisión respecto a la de mujeres. ¿A qué edad se puede ir a estos centros de mujeres? ¿A cualquier edad? ¿A cualquier pues edad? Claro, las menores de edad pues normalmente van con la familia y si pues ya tienen 15 años en adelante pues pueden llegar. Muchas gracias, presidenta. Por otra parte, hablando de este tema, muchos han creído que si fue realmente genuino y no una iniciativa pues, que nació muerta antes de que se iniciara con el proceso de pensar en la iniciativa, que si realmente era suficiente, si con la votación o no la votación, mayormente pensaran que no se va a aprobar, por una parte. Y por otra parte, si se dijera que el pueblo o la historia los juzgue a quienes pues no quieren hacer lo que el pueblo manda, o la ideología de la izquierda o ideología de Morena, y pensar si tendría un castigo social, un castigo político en este caso por parte de la presidencia de Morena, por parte de Morena, por quienes no están en la misma sincronía con ellos, es decir, pensaría que hasta podría haber una negociación en medio de todo esto. Pues yo la palabra castigo es creo que muy exagerada, ¿no? No estamos en aquellos partidos políticos que hacían purgas porque no estaban de acuerdo no, o sea, hay libertad. Pero pues el 99% de los legisladores de Morena votaron a favor. Y también diputados del Verde y también diputados del PT votaron a favor. ¿Ustedes creen, o sea, ustedes sabían que no se iba a aprobar? Pues sí, ¿no? Todos sabíamos que no se iba a aprobar. Entonces dicen, ¿y la presidenta autoritaria por qué no quiso llegar a consensos? Bueno, porque ¿cuál era la propuesta? Nada más la cuarta parte, que se vayan de los plurinominales, que se vayan a voto. Que nada más nos bajen 1% a los partidos políticos y lo demás a otras cosas. Entonces era muy claro y es muy claro. Entonces no es un asunto de castigar o no, la gente ve quién vota qué, eso sí. Ahora, la segunda propuesta pues tiene que ver con lo mismo, disminuir los privilegios. Presidenta, el que no se haya aprobado no es una derrota. No es una derrota. Yo estoy muy satisfecha. Es a lo que quería preguntar. Todo lo contrario. Pues la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo. El otro día le decía, ¿por qué tenemos el apoyo popular que tenemos? Si hubiéramos negociado nuestra soberanía, ¿lo tendríamos? No. Si anduviéramos promoviendo la presidenta actos de privilegios, ¿tendría el apoyo que tengo? No. ¿Por qué tenemos el apoyo popular que tenemos? No mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo. Y en este caso, no mentí, nunca robo y no traiciono. Porque no se nos olvida cuál es el objetivo de la transformación, porque estamos viviendo un proceso de transformación en el país. Entonces no es no es el consenso por el consenso. No, nosotros tenemos un mandato popular y convicciones.
Entonces se votó, muy claramente vimos quién votó, quién no votó. Eso lo ve la gente. Y eso es suficiente, no se necesita que si ahora van a expulsar a… No, no, no. La gente ya vio. La misma gente, Presidenta, los ha tachado de traición, de traicioneros. ¿Usted lo ve así? No, pues tienen su punto de vista, que es, pues muchos de ellos no están dispuestos a ceder parte de los privilegios que tienen. Pero vamos a ver en esta cómo vamos avanzando. Gracias, Presidenta. En otro tema, nos llega una denuncia que por años el ingenio El Higo en Veracruz del grupo Sucarmex ha contaminado áreas aledañas al río Moctezuma con sus descargas de aguas residuales. Eso motivó denuncias ante Conagua, quien el 20 de febrero decretó la suspensión de las actividades que generan la descarga, pero la mencionada empresa desobedeció y sigue vertiendo sus descargas a otros mantos acuíferos, generando mortandad de peces y la contaminación continua. El ingenio presentó amparo contra la suspensión que le impuso Conagua, pero un juez de distrito no le dio la razón y el caso es según la ley de aguas nacionales. Lo que sigue es clausura de la empresa. Sin embargo, Conagua ya no continuó con el trámite y está permitiendo que siga el daño al ecosistema. La forma en que ese ingenio dirige sus desechos hacia donde los vierte es a través de canales que recorren la ciudad de El Higo y que de manera abierta y pasa por casas, escuelas, negocios y desprende olores fétidos. Va caliente y, como dije, al descubierto, representando un gran riesgo a la sociedad sin que ninguna autoridad intervenga para que la empresa realice lo propio para eliminar ese riesgo. Pues ante Profepa ya se presentaron varias denuncias que no han sido atendidas, Presidenta. Pues vamos a ver qué… Conozco el ingenio porque cuando fueron las inundaciones de Veracruz, llegamos en helicóptero y justamente aterrizamos en el ingenio de ahí del Higo. Es un ingenio que da empleo a una parte importante del pueblo, entonces sería importante que viera Conagua y en todo caso ver las condiciones para que haya plantas de tratamiento y lo que se requiera para que no contamine. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ¿qué se ha dicho sobre el Mundial de México, que por la violencia podría haber cancelación aquí en México con lo último sucedido en el operativo en Jalisco? Pero más allá, usted que tiene más conocimiento y más cercanía con el organizador o los organizadores de FIFA en relación a que Estados Unidos pues tiene una guerra en Medio Oriente, en Medio Oriente hay conflicto y hay hay equipos que juegan en Estados Unidos y se ha hablado con mucha seriedad sobre este tema, que posiblemente por cuestiones internacionales no haya el equipo, el Mundial, no tanto por México, sino por las controversias y conflictos que hay en otros países y sobre todo en el Medio Oriente. ¿Qué opinión nos puede dar y qué percepción tiene de que se realice o no el Mundial, tanto en Estados Unidos, Canadá o en México? Primero, nuestra posición. Ayer hablé con el presidente Petro. Él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina, llamando a la paz y a la solución diplomática pues en este momento lo que ocurre en Irán. Entonces, le dije que sí, que es importante, siempre además ha sido la posición de México buscar la paz. Entonces, primero, seguir trabajando por todos los medios para que haya paz y que cesen pues las hostilidades, que afectan a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente. Segundo, no tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial, nada, al revés, sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el Mundial. Aprovecho para
decirles que el domingo la Secretaría de Turismo y la jefa de gobierno están organizando la clase de fútbol más grande del mundo aquí en el Zócalo. Todos los que quieran venir, va a ser algo muy bonito. Entonces siguen todas las actividades, tanto del Mundial de FIFA como del Mundial Social. Muy bien, muchas gracias, presidenta, por comentarnos, hacer el comentario. Presidenta, por otra parte, se nos acercó una persona ya de muy avanzada edad. Quisiera mencionarles que se llama Elías Reyes, de 85 años. Él pues le solicita su apoyo ya que su salud está pues mermando y porque ha sido víctima, ya que le robaron sus bienes, haciéndole creer que era una inversión, y a la hora que les exigió las utilidades de la inversión, ellos decían que no había utilidades. El señor Elías denunció y las respuestas de los fraudulentos lo acusaron de extorsión, y la víctima pues obviamente solicita que por favor lo apoyen, porque esta persona fue víctima de José Elías y Moisés Harari. O sea, con gusto le puedo pasar el dato porque la verdad me dio mucha tristeza y cómo no puedo. Sí, pásanos el dato y por supuesto. Nada más por último, presidenta, no sé si en la mesa de seguridad pusieron en mesa de las mujeres que han desaparecido de Morelos. Son 3 estudiantes menores de 18 años. Sí, se está trabajando con la gobernadora y con su equipo de seguridad y la Fiscalía Estatal. Bueno, en el primer caso hay un detenido y se está trabajando tanto para encontrar a la joven que continúa desaparecida como para poder encontrar a los culpables. Muchas gracias, presidenta. Sí. Sobre el tema, vamos por acá, a ver la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle sobre este plan B, una precisión, ¿solamente es para los locales? Sí, y el Senado de la República. La Cámara de Diputados también puede ser parte de la propuesta, solo que la Cámara de Diputados ya cuando uno lo mide por diputado, ya queda más o menos en la media del país. El Senado no, el Senado sí se pasa bastante. Preguntarle en este mismo tema con el plan B, ¿cuántos recursos se podrían obtener para los municipios? Alrededor de 4,000 millones de pesos de la reducción de ambos temas, y no son para el gobierno federal, se queda en los municipios y en las entidades de la República. Ayer tuvo esta reunión, presidenta, con los partidos aliados. Quiero preguntarle si hubo algún tipo de reclamo de su parte a estos partidos o si usted siente algún tipo de decepción por la forma en que no votaron, por ejemplo. En la reunión les dije lo que les estoy diciendo en este momento a ustedes. Dije, no se nos olvide por qué estamos aquí, por qué ustedes son diputados, por qué ustedes son senadores. ¿Por qué soy presidenta? Representamos un movimiento, una forma de hacer política y un proyecto de transformación. Y la propuesta tiene que ver, la que no se votó, con disminuir los privilegios. Dije, entonces les hago una propuesta, ya depende de ustedes. No me quedé ahí, sino les quería decir personalmente la propuesta, para que sigamos trabajando para disminuir los privilegios. Esa fue la reunión. Pero ellos no le reclamaron nada. No, esencialmente yo les hice el planteamiento. Gracias, presidenta. Por otro lado, ante la disputa que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con los taxistas y las plataformas, ¿cómo es que se va a garantizar la movilidad dentro del aeropuerto? ¿Hay algunas inconformidades por parte de usuarios porque dicen que en otros estados sí se está permitiendo el ingreso a este tipo de plataformas y aquí no? ¿Por qué aquí no? Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas, pues porque consideraron en su momento que había que proteger a los taxistas. Aquí en México, donde se permiten las plataformas, pues lo que tiene que haber es un acuerdo de los que son concesionarios del aeropuerto que pagan
derechos. O sea, el taxista que uno sale, el taxi que uno sale, cuando sale uno del aeropuerto hay lugares donde uno compra su boleto del taxi y después se sube. Esos taxistas pagan derechos por estar ahí. En cambio, las plataformas digitales que llegaran al aeropuerto no pagan derechos. Entonces dicen los taxistas, ¿por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derechos? Pues es un argumento válido. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el aeropuerto? Bueno, vamos a poner un espacio más alejado donde puedan llegar las plataformas de manera segura y la comodidad para el que sale y quiere directamente tomar su taxi, pues tomarlo de manera directa a los que pagan derechos en el aeropuerto. Entonces, se está organizando y eso pues tiene que llevar a un diálogo. Quien paga derechos pues tiene que pagar derechos para poder tener ese beneficio y quien no, pues que también haya un beneficio para el usuario para que de manera segura pues pueda trasladarse a un lugar donde pueda tomar su plataforma. Entonces, esa es parte de la organización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También, pues los taxistas tienen que moderar sus tarifas, ¿verdad? Porque sale uno del aeropuerto y te cobran 4,000 pesos para ir no solo en el de aquí, del de Cancún, otros. Entonces, también tienen que moderar sus tarifas de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para beneficiar pues a los usuarios. Entonces, esa organización es lo que ayer pues causó esta problemática y se va a solucionar con diálogo. Siempre con diálogo hay que solucionar. Por otra parte, presidente, en medio de esta preocupación por la seguridad de los asistentes al Mundial y que se ha dado a conocer también que Estados Unidos podría estar en riesgo, ¿no?, de algún posible ataque, ¿México está preparado ante una emergencia de este tipo por parte de algún país de Medio Oriente? ¿Qué tipo de emergencia? Por ejemplo, que vaya a haber un ataque por parte de No, en el no Mundial. consideramos ese riesgo, no. Digo, está en todos los escenarios cualquier tipo de riesgo, lo presentó el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante, están todos los escenarios, se está trabajando, llevamos más de un año trabajando, incluso fueron al Mundial de Qatar para ver cómo fue ese Mundial, o sea, ya son años de trabajo para garantizar la seguridad, pero un riesgo de algo que tuviera que ver con terrorismo, Irán se considera muy, muy, muy bajo en México, porque México no está involucrado con ninguno de los dos países. Nosotros hemos manifestado todo el tiempo una posición de paz. Entonces, no, en ese sentido, pues es también la protección a la ciudadanía. Gracias, presidenta. Ahora que tuvo la comunicación con los presidentes de Brasil y Colombia, ¿se tocó el tema de la exclusión de Estados Unidos a esta cumbre que acaba de llevar a cabo? Pues hablamos del tema, pero digamos hay mucha tranquilidad en el sentido de que Brasil pues tiene su comunicación con Estados Unidos, Colombia también, recientemente estuvo ahí el presidente Petro, se resolvieron pues muchos malos entendidos o falta de comunicación directa y pues nosotros también tenemos nuestra comunicación. Tenemos una posición política en la elección de nuestros pueblos, a los gobiernos que representamos o a los pueblos que representamos, pues distinta a la de otros países, eso es obvio y evidente, pero eso no tiene por qué afectar la relación bilateral o multilateral. Y ya finalmente, bueno, ya se ha dado a conocer por parte de su gobierno cómo fue el operativo y para la detención y bueno, y ya después abatimiento del Mencho. Yo quería preguntarle, presidenta, si usted fue quien dio la orden para la detención de esta persona. No, no es un asunto de quién da la orden. Son, a diferencia, fíjense, del pasado, son órdenes de aprehensión que emite un juez. ¿Por qué digo a diferencia del pasado? Porque en el pasado, fuera de la ley, se emitían órdenes de ejecución. Esa era la guerra contra el narco.
el entonces secretario de Seguridad o el entonces presidente tomaban decisiones de ir por un delincuente y ejecutarlo. Nosotros no. Son órdenes de aprehensión que emite un juez. Pues era un delincuente de mucha peligrosidad, digámoslo así. Y pues evidentemente es distinto a cuando se detiene a un delincuente menor. Entonces participa la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no es que alguien haya dado la orden, ahora detengan a este. No, es parte de nuestro sistema jurídico. Entonces son investigaciones de meses y meses y meses y meses. No crean que de la noche a la mañana fue así, que alguien les dijo, ahí está, vayan por él. No, son investigaciones, investigaciones. Y en parte de esta inteligencia, con el acuerdo de inteligencia que tenemos con Estados Unidos, brindan apoyo en inteligencia. Sin operaciones, es información. Entonces, pues era un seguimiento de muchísimos meses, quizá años. Entonces se da una circunstancia así y pues en el momento en que ven que es factible la detención de un delincuente, pues la realiza. Pero no es que alguien haya dicho, ahora no, así no son las cosas aquí. Gracias, presidente. Sí. Vamos de este lado. A ver, ¿quién más? A ver, vamos. A ver, Nancy, y luego atrás, para que no digan que nada más. Aquí somos plurales. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, pues hace un momento nos hablaba de este objetivo de la Cuarta Transformación de acabar con los privilegios y que esta era la motivación de la reforma electoral. Y este régimen de privilegios sigue enquistado pues, en el legislativo y bueno, ya veíamos ahora también los otros ejemplos. Ayer diputados de Morena votaron en contra. Gisela Arellano, Santi Montemayor y Alejandra Chedraui Peralta, pues votaron contra esta iniciativa de reforma electoral. Además, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, pues nuevamente volvió a abstenerse de cumplir este mandato popular. Así lo hizo también en la reforma judicial, se abstuvo. Y además, los diputados morenistas Jesús Jiménez e Iván Peña simplemente no asistieron a esta sesión. A mí me gustaría preguntarle, Presidenta, pues sobre este punto, porque se esperaba de los partidos aliados, el PT y el Verde, e incluso diputados de esos dos partidos sí votaron a favor de la reforma, y se esperaba de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN, pero no se esperaba de Morena. Y usted ha dicho que no hay pensamiento único. Sin embargo, también hoy nos ha recordado que esto es un mandato, pero además es convicción y además pues son principios. Entonces, consultarle su opinión de que desde dentro de las filas de Morena también hubo estos votos en contra. Pues ya la gente va a tomar su opinión. Es decir, los diputados son libres. Aquí nadie pide que lo que dice la presidenta se repita. Se hacen las cosas por convicción. Quien no votó, pues no tiene esa convicción. Y ya, pues, en todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar que nosotros no llegamos aquí impuestos por nadie, sino por el pueblo. Toda mi vida he luchado por la democracia. Toda mi vida he luchado en contra del régimen de corrupción y privilegios.
Toda mi vida he luchado por los derechos del pueblo de México, por las libertades, por la justicia social. Entonces, yo no puedo traicionarme a mí misma y no puedo traicionar el origen del movimiento del que venimos, porque entonces, pues entonces ¿ya qué representas? El poder por el poder. Entonces los diputados de Morena que no votaron, pues no tienen esas convicciones, ¿verdad? Tienen otras. O se dejan llevar por lo que sale en el Reforma o en Latinos o no sé. O sea, imagínense que decían que queríamos imponer el partido de Estado. Pero ¿de dónde? ¿En dónde salió eso? Si lo único que decíamos era que los plurinominales ya no los decidan las cúpulas de los partidos políticos, sino que se pongan a votación de la gente en la proporción del voto que hayan tenido los partidos políticos. Aquí mismo dije, hay que reconocer la diversidad política de México. Así lo dije. Y lo sigo diciendo. Pero no hay que traicionar al pueblo. Fíjense, la encuesta esta de Encol yo ni la conocía cuando salió. Me sorprendí, porque nosotros habíamos hecho encuestas y salía como 75%. Qué bueno, entre 75 y 80 pues es. Pero 80% de la gente quiere que los legisladores sean electos de manera directa. Y ya llevamos bastantes años de pluris, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es? Pues el privilegio que representa eso para un partido. Entonces, Morena en su gran mayoría votó a favor. Y qué bueno. Y no porque les dijo la presidenta, voten, porque si no, no, sino por convicción. Y eso lo ve la gente. Entonces, es mejor eso, a desdibujarte. Ahí en el libro cuento que el presidente López Obrador les llamaba progres buenondita, ¿no? A los que… Y yo les digo guachas guachas. O sea, ¿de qué sirve hacerte guacha guacha? Pues que ni para aquí ni para acá, sino todo lo contrario. O sea, te deslavas. No. Si no, ¿para qué llegamos? Pues para seguir transformando el país. Entonces, pues ya, que decida la gente. Presidenta, también en el contexto de las declaraciones del fin de semana del presidente Donald Trump de que México pues es el epicentro de la violencia de los cárteles, usted decía el lunes pasado que pues se le debería de seguir solicitando esta atención, sobre todo al tema del tráfico de armas, porque el 75% o el 80% de las armas que se han decomisado en México pues vienen de Estados Unidos, ese es el origen. Y también hablaba de que se atendiera el problema de las personas que tienen la adicción. Quisiera preguntarle, allá en Estados Unidos por la crisis de los opioides, quisiera preguntarle también sobre justo el tema del lavado de dinero, porque se sabe que Estados Unidos es el principal centro de lavado de dinero y no solo por estos territorios laxos como Delaware o el tema de los casinos, sino también su sistema financiero. Hay casos emblemáticos de México que tienen que ver con ese sistema financiero. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari y su hermano, considerado el hermano incómodo o así llamado, Raúl Salinas de Gortari, tenían su dinero o parte del dinero que le robaron al pueblo de México en Citigroup. Y este mismo banco, Citigroup, y también HSBC, hace no muchos años, fueron condenados por lavado de dinero para el cártel de Sinaloa.
si también se haría un llamado en ese sentido de que se revise el tema del lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense y que sea parte también de la colaboración. Sí, tienes razón. Me dijo hace tiempo me dijo un general del ejército con el que platiqué siendo jefa de gobierno. Pues es que en Estados Unidos piensan que aquí hay tráfico de drogas y luego pasa la frontera y ¿qué pasa? Pasandito la frontera, ¿qué pasa? ¿Quién distribuye la droga? En Estados Unidos. ¿Quién fabrica la droga? También en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el dinero de todo el fentanilo que se vende en las calles? ¿Qué pasa con el dinero de toda la cocaína que se vende en las calles de Estados Unidos? Que es bastante más. Es el principal consumidor. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde se va? Entonces sí, en efecto, nosotros hacemos nuestra parte y nadie niega que tenemos que seguir trabajando y que no queremos que la droga llegue allá, ni acá, ni a ningún lado, y que tenemos que disminuir los índices delictivos para proteger al pueblo de México. Es nuestro mandato también, disminuir la violencia en México. Pero no puede ser que Estados Unidos diga la responsabilidad esté en México. No. ¿Y cuál es la responsabilidad de Estados Unidos? De la distribución de droga allá, de la fabricación de droga allá, del tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México y del lavado de dinero. Entonces sí, ellos tienen una responsabilidad allá, igual que la tenemos aquí. Por eso en nuestros principios le ponemos responsabilidad compartida. La de ellos allá, la de nosotros acá y la colaboración que hacemos para evitar consumo y todas las ilegalidades que se desprenden. Presidenta, y justo en este contexto, pues no solo es contextos de guerra, me refiero, no solo es esta amenaza de utilizar la fuerza letal en México, en general este supuesto escudo contra el narcotráfico que arma con otros países el gobierno de Estados Unidos, pues mete este contexto bélico a la par del sistema financiero que también digamos, que tiene ganancias en estos contextos. Está la industria armamentista, la industria bélica. En el caso del sistema financiero, pues justo financia a estas industrias. Preguntarle sobre la economía de guerra, sobre los negocios que se hacen a la par del sufrimiento de los pueblos, de la muerte hasta de bebés. En estos contextos no solo es América Latina la que está en riesgo, sino ya vemos Medio Oriente y otras latitudes. Pues sí, tiene muchos años que muchos de los países llamados desarrollados sustentan una buena parte de sus economías en la producción de armas. Cuando fuimos al G20, la propuesta que hicimos, fue el primer viaje que hice, creo que fue la primera semana, fue si el 1% de lo que se destina a producir armas en el mundo se destinara a un programa similar a Sembrando Vida en el mundo, ya no me acuerdo el número de hectáreas que se reforestarían, y decía, se le daría empleo, eran creo que como 10 millones de personas. En el 1%. Ahora imagínense, el 10%, el 20%. Si en vez de la industria de la guerra fuera el desarrollo pacífico,
pues probablemente el mundo sería distinto, ¿verdad? No habría pobreza. Presidenta, también en el contexto del operativo del Mencho, el general Trevilla informó que parte esencial de este operativo fue el seguimiento a la pareja sentimental. Saber si el gabinete puede informar o si usted tiene información respecto de qué pasó con esta persona, si fue detenida la pareja sentimental del Mencho o cuál es su situación. No tengo la certeza, a ver si nos averiguan. Sí, con todo gusto te damos la información, les damos la información. Y finalmente ayer firmó o volvió a tener este sí. pacto con los gasolineros. Preguntar si esto disminuye la presión sobre la economía mexicana, justo en este contexto en el cual están subiendo y bajando o fluctúa el precio del crudo a nivel internacional. México tiene un mecanismo por si sube mucho el precio del petróleo. Primero, la gran decisión que tomó el presidente López Obrador en contra de un montón de personas que decían que no debería construirse más refinerías en México. Dos Bocas produce 300,000 barriles diarios de gasolina y diésel. Imagínense si todo eso se tuviera que importar. Y por cierto, hoy vi una nota que decía que Deer Park estaba muy mal y no sé qué. Está en mantenimiento ahorita, es un mantenimiento programado que tiene Deer Park, que lo programaron desde el año pasado y está funcionando bien. Pero bueno, cualquier fábrica pues requiere un proceso de mantenimiento siempre programado. Entonces, pues estamos produciendo muchísimo combustible que antes teníamos que importar todo. Entonces, eso nos permite, pues, tener mucho más seguridad energética, que ese es el tema del gas, que ya pronto le vamos a entrar aquí en la mañanera, porque hoy importamos 75% del gas de Estados Unidos y tenemos que fortalecer la soberanía energética en el gas. Y más renovables, que también nos dan soberanía energética. Entonces, eso fue una decisión extraordinaria. Ayer Trump dijo que iba a construir una refinería. Y por ahí vi en las redes que decían, ya le tomó, ya lo asesoraron al presidente Trump. Bueno, entonces, eso es lo primero que nos da mucha certeza. Lo segundo, la gasolina tiene un impuesto que es el IEPS. Entonces, si aumenta mucho el precio del petróleo, disminuimos lo que tiene que ver con el impuesto. Pero no pierde tanto el país porque seguimos exportando todavía un poco de petróleo. Entonces, en la compensación, pues realmente se compensa los recursos de Pemex y del erario público. Pero me dio mucho gusto que los gasolineros volvieran a decir, está bien, vamos a 24. ¿Qué hemos ayudado al gremio gasolinero? Primero, pues todo el combate al huachicol fiscal, que ha disminuido muchísimo la venta ilegal, muchísimo. También vamos a presentar aquí los datos, ha aumentado mucho. Nada más el ingreso del IEPS, con eso ya sabemos que disminuyó la cantidad de contrabando de combustible que estaba entrando, por las medidas que tomamos en su momento. Lo segundo es… ellos tenían que hacer 25 trámites para renovar su licencia cada año. Esos 25 se redujeron como a 7 trámites. Entonces, pues para ellos, si están en regla y funcionan bien, ¿para qué tienen que hacer 25 trámites? Entonces se redujo a 7. Cuestiones de ese tipo que no le cuestan nada al gobierno. O bueno, el tema del huachicol fiscal, pues sí, el trabajo que se está haciendo, pero no le cuestan al gobierno en términos de algo que se le esté dando directamente a los gasolineros. Entonces, fíjense, que este año esté en 24 pesos, se firmó por 6 meses. Que esté en 24 pesos quiere decir que ya es más barata en términos reales que lo que se vendió en el 2025, porque se vendió también a menos de 24 pesos y este año no estamos considerando la inflación. Entonces ya por lo menos es 3% en términos reales más barata que lo que fue el año pasado. ¿Y en qué ayuda? Pues si no aumenta la gasolina, pues no aumentan los otros precios. Entonces contiene la inflación.
Entonces se firmó gasolina magna, que es lo que pues la mayoría de la gente usa. Entonces es muy bueno, la verdad, para el país. Entonces, mientras Estados Unidos ahorita está sufriendo porque está aumentando el precio de la gasolina, aquí lo mantenemos. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá, de este lado, de este lado, de este lado. A ver. Sí, tú. Sí. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, no son pocas las generaciones que recuerdan cuando un legislador llamado Humberto Roque Villanueva festejó que se había aprobado un incremento al IVA. Preguntarle, ¿este voto contra la reforma electoral será recordado igual? ¿Será un voto pues en contra de la decisión de los electores, presidenta? Usted ha señalado que su reforma buscaba que la representación proporcional refleje pues la diversidad del país y no la decisión de las cúpulas. Tras el voto en contra pues del PT y el Partido Verde, ¿considera que el actual ecosistema partidista pues se ha convertido pues en un fin en sí mismo que prioriza la supervivencia pues de sus estructuras por encima de la eficacia de la democracia, presidenta? Recuerden que votó el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano en contra, porque luego eso se nos olvida. Quien votó a favor cumplió con la voluntad popular. Quien votó en contra, pues no. Así de sencillo. Entonces ahora en el plan B vamos a ver cómo es, porque el fondo es seguir acabando con los privilegios, ahí donde todavía hay privilegios. Entonces eso no quiere decir, repito, porque es importante, ¿no?, para que no se malinterprete, que no pueda haber empresarios que tengan más recursos por haber hecho un buen trabajo. No se trata nada de eso, no tiene nada que ver con eso. La inversión privada siempre es bienvenida. O sea, el asunto aquí es el privilegio del que viola la ley, como el que no paga impuestos, violando la ley, o el privilegio del funcionario público que usa recursos públicos para gastos onerosos, o el partido político, que también finalmente son funcionarios públicos porque viven del erario, que tienen recursos desde nuestro punto de vista exagerados. Y no solo desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la gente. Entonces, pues eso fue lo que se votó ayer. Y ya que el pueblo decida, que vea qué fue lo que pasó y quién votó y cómo. Presidenta, ¿podría el plan B lograr una renovación de los partidos que hoy parecen bloquear la voluntad popular? Bueno, pues ya tiene que seguir avanzando eso. Por eso es importante dejar el punto y no echarse para atrás, porque queda ahí en la historia y se va a seguir avanzando hacia adelante, porque la gente lo quiere y porque el poder en México lo tiene el pueblo y lo va a seguir teniendo el pueblo. Presidenta, es importante mencionar que el artículo 105 de la Constitución establece una veda muy clara. Cualquier modificación a las leyes electorales debe estar promulgada y publicada al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, la fecha fatal es el 31 de mayo del 2026. ¿Cómo ve estos tiempos, presidenta? Bien. Sí, es decir, se cumple con la ley, no tiene ningún problema. Y ya, como ven, pues esto lo único que ya en el ámbito más electoral es que se fortalezca la voluntad popular en la consulta pública, en la consulta popular. Presidenta, aprovechando la presencia de la secretaria Citlali,
El esfuerzo del sector gubernamental marca ya una ruta respecto a la infraestructura que necesitan pues, las mujeres para desarrollarse y crecer. Sin embargo, me gustaría preguntarle qué ha pasado con la taxonomía que se impulsó desde la Secretaría de Hacienda para que el sector financiero observe pues, la importancia de incrementar la participación del talento femenino en sus cuadros directivos. Me refiero a los bancos, aseguradoras, intermediarios financieros pues, no bancarios. ¿Qué le ha reportado la Secretaría de Hacienda sobre el esfuerzo en el sector financiero y empresarial para mejorar pues el llamado índice de igualdad de género, Presidenta? Recientemente, ¿tú has visto este tema? Recientemente no tenemos ningún reporte nuevo, pero tienes razón. Si en algún lugar hay poca participación de las mujeres, es en el sector financiero y empresarial. Cuando nos reunimos aquí con empresarios, empresarias, la mayoría son hombres. Se ven pocas mujeres. Entonces sí es muy importante. Ahora en la Secretaría de Hacienda tenemos 2 subsecretarias mujeres. Es histórico. Ya esperemos que pronto haya una secretaria de Hacienda. Muchas gracias, Presidenta. Y por último, comentarle que el pasado 6 de marzo en la revista Fortuna… Ya hay una mujer de gobernadora del banco. Muchas gracias, Presidenta. El 6 de marzo le comentaba, la revista Fortuna reconoció a la escritora Cristina Rivera Garza como nuestro personaje del año. Antes reconocimos al subgobernador Jonathan Heath, a la secretaria Raquel Buenrostro y al empresario Valentín Díez Morodo. La doctora Cristina Rivera Garza recibió el premio en medio de un pronunciamiento por parte de nuestro consejo editorial de que no habrá futuro económico sin mujeres protegidas, Presidenta, sin mujeres libres, económicamente independientes. Y quisiera saber si podría explicarnos un poco por qué los centros libres para las mujeres son tan importantes para evitar feminicidios, violencia de género, cómo se constituye como un lugar seguro. ¿Quieres comentar? Bueno, pensar que la violencia a lo largo del tiempo hacia las mujeres se ha normalizado, que muchas mujeres a veces no saben a dónde recurrir, incluso muchas veces no saben que lo que están viviendo es violencia, y el tener lo más cerca de su casa un centro libre que les permita ir a preguntarle a una abogada, a una psicóloga, contarles la situación que están viviendo, pues de entrada les permite que las mujeres que viven estas violencias tengan una respuesta institucional. El centro libre es el primer espacio de contacto con una mujer que vive violencia y muchas veces de ahí son canalizados, por ejemplo, a centros de justicia, cuando una mujer quiere presentar una denuncia o quiere, digamos, iniciar un proceso jurídico, o incluso si ella necesita salir de la violencia que está viviendo en su casa, se le puede canalizar a un refugio o algún otro espacio que le cuide, digamos, la resguarde su vida. Entonces, este primer contacto, esta primera respuesta, desde nuestro punto de vista, casi 500,000 de mujeres atendidas son mujeres que tuvieron una respuesta institucional, que tuvieron un acompañamiento, que tuvieron incluso que salvaron su vida, ¿no? Muchos de los casos que se han atendido son personas que estaban en riesgo feminicida o mujeres que estaban buscando a sus hijas, a sus hijos, porque la violencia vicaria a veces que viven pues les arrebata la posibilidad de ver a sus hijas, a sus hijos. Entonces la verdad es que yo creo que hoy las mujeres mexicanas y cada vez más tengan una respuesta cercana, inmediata, cuando viven violencia o cuando quieren encontrar un espacio donde desarrollarse, donde aprender un taller o solo encontrarse, como dice la presidenta, ¿no? Si lo pensamos, a veces las mujeres en el exceso de trabajos van corriendo al mercado por las hijas, por los hijos, no hay muchos espacios de encuentro. Hoy las mujeres en el centro libre pueden ir a leer, pueden ir a tener una clase
de yoga o a tener un círculo de lectura. Estábamos platicando con Noemí que pudieran en los centros libres desarrollarse pues charlas de mujeres en la historia. Es decir, hoy las mujeres tienen un punto de encuentro y sin duda esta política territorial que fue la instrucción de la presidenta pues permite que más mujeres accedan al ejercicio de sus derechos y tengan una respuesta cuando viven violencia. Sobre esto que nos comenta del riesgo feminicida, que se ha salvado a varias mujeres, a varios casos, ¿se le ha dado seguimiento a los perpetradores? ¿Se ha de alguna manera hecho este seguimiento para de alguna manera salvar a más mujeres? Sí, como lo comentaba hace un rato, la Secretaría de las Mujeres tiene el Banco Nacional de Mujeres que Viven Violencia, el Banabim, que estaba en la CONAVIM, en Gobernación, y esto nos permite, que además estamos fortaleciéndolo de la mano de la Agencia Digital, esto nos permite mirar la trazabilidad cuando una mujer recibe una atención en un centro libre o en un centro de justicia o en una Secretaría de las Mujeres de los estados, de tal manera que podamos prevenir el riesgo feminicida. Pues creo que todas y todos sabemos que cuando llega la violencia feminicida ya hubo varias violencias antes, entonces el que hoy las mujeres puedan tener una llamada de auxilio a la línea o un consejo o una orientación en el centro libre nos permite pues prevenir e incluso en algunos casos detener, e incluso hemos hablado con las fiscalías que la información que a veces tenemos en esos datos puede ayudar pues a detener otro tipo de criminales o de violentadores, porque a veces cuando las mujeres van y reciben un servicio manifiestan que hay que fueron violentadas con un arma o que su violentador tiene armas en su casa o información que puede servir para investigar otro tipo de delitos. Muchas gracias, secretaria. Presidenta, en este sentido, también comentarle que la doctora Cristina Rivera Garza nos informó que ella había enviado una carta sobre el caso del feminicidio de su hermana Liliana a la fiscal general de la República, que ella observa, incluso nos dijo, avances positivos en su gobierno, pero que aún observa pues la necesidad de seguir avanzando. ¿Podría comentarnos, presidenta, si hay avances en el caso de Liliana Rivera Garza? Sí, yo creo que es la Fiscalía quien tiene que responder. ¿Lo adelanto? ¿Lo del feminicidio? Sí. Vamos a presentar una iniciativa relacionada con el feminicidio. En la Ciudad de México, Ernestina Godoy hizo varias modificaciones a la manera de investigar los feminicidios que avanzó en la cero impunidad. Y queremos que eso ocurra en todos los estados de la República. El feminicidio se investiga por las fiscalías estatales. Tiene que ver con turnos continuados, con una serie de esquemas que permiten garantizar que la flagrancia pueda atenderse de una manera distinta. Entonces, ya está lista la iniciativa y la vamos a presentar aquí en marzo para que en todas las entidades de la República se utilice esta metodología para investigar feminicidios, porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, el feminicidio es perpetrado por una persona cercana, pareja, expareja. Entonces, tiene que ver con esta consideración y ya la vamos a presentar. La ha estado trabajando Citlali con Ernestina. Sí, recordar que en el caso de Liliana solo se está esperando que se confirme si el feminicida murió ahogado en Estados Unidos, como se le hizo llegar a la escritora. Sí. O si sigue vivo para que pueda acceder este caso a justicia, si no es penal, que sea de alguna otra forma. Muchas gracias, presidenta, que tenga buen día. Acá, ahí, a un lado. Muchas gracias, presidenta. Eliane Valadez, del canal de Eli TV Oficial. Y pues para empezar, presidenta, me gustaría preguntarle acerca de cuál es su mensaje para los migrantes, para los paisanos, especialmente para los que viven en Estados Unidos,
que tenían una gran esperanza de que pasara esta reforma electoral, de tener representación y de poder participar más activamente en la política, especialmente pues que se les facilitara el voto. ¿Cuál sería su mensaje ante pues esta negativa de que pasara la reforma electoral? Pues sí, que lamentablemente no fue votada. Votó la mayoría, pero no la mayoría calificada que se requería para que pasara la reforma. Y pues vamos a ver si la podemos presentar después, para que en un esquema pues distinto, para que puedan tener pues este derecho de manera más clara. Muchas gracias, presidenta. También me gustaría preguntarle acerca de Citlali, ¿verdad? La Secretaría para las Mujeres. Pues quizás Citlali es una de su gabinete que la segunda mujer más atacada, quizá después de usted. Lo digo en referencia a que pues últimamente en Latinus, ¿verdad? Se le ha estado atacando a ella, especialmente por los viajes que ha hecho, por todo lo que tiene que ver con la Secretaría, especialmente pues se dice que la Secretaría es una propaganda de su gobierno. Presidenta, se han atendido ya más de 500,000 o casi 500,000 de mujeres. ¿Cómo defiende usted esta Secretaría y cómo pues ha estado pues rescatando a las mujeres que quizá pues no tenían este apoyo anteriormente? Primero, defender a Citlali, porque es una mujer extraordinaria. Hizo un gran trabajo como diputada local, un gran trabajo como senadora, un gran trabajo cuando fue secretaria general de Morena y ahora hace un trabajo extraordinario en la Secretaría de las Mujeres, una mujer honesta, trabajadora, está en territorio todo el tiempo, atiende a las mujeres. Voy a territorio, me denuncian un caso, cuando platico con alguna persona, se lo envía a Citlali y al instante les llama, están atendiendo y está realizando una excelente labor y es pues una compañera de primera. Ahora, todo lo que viene de Latinos, pues ¿qué vamos a estarles discutiendo? La verdad. O sea, si Citlali ha viajado con permiso, primero, para representar a México en distintos eventos. Ahora había la posibilidad de ir a Nueva York a un evento internacional de mujeres y Citla me dijo, prefiero quedarme aquí porque es el mes de las mujeres y prefiero estar aquí en vez de asistir. Y el trabajo que hacemos, pues es de atención a las mujeres. Es histórico. No había habido esta atención. Imagínense un centro libre por cada municipio del país. Atención a 500,000 mujeres. Y todos los casos que no ha dicho Citlali que se han atendido incluso de manera personal por ella. De denuncias de violencia, violencia vicaria. Ahí está Citlali con las abogadas de las mujeres, de un lugar a otro. Pero, a ver, todo lo que diga Latinos, pues tómase de quien viene. El día que hablen bien de nosotros nos vamos a empezar a preocupar. Porque están dedicados, ellos sí hacen propaganda en contra, o sea, eso están dedicados. Muchas gracias, presidenta. Usted estuvo en este fin de semana inaugurando algunos bachilleratos. Tuve la oportunidad de estar en el de Chimalhuacán, haciendo algunas entrevistas. La mayoría, obviamente, pues está muy contenta por esta oportunidad que se le ofrece a los jóvenes, y muchos de estos papás, abuelos, pues no tuvieron la oportunidad que están teniendo ellos de poder estudiar, de poder tener una carrera, de poder desarrollarse pues laboralmente. Una de las preocupaciones, presidenta, que me indicaron varios de los papás o familiares de los jóvenes es la seguridad, especialmente ahí en Chimalhuacán, y una preocupación
para, pues para las jovencitas, ¿no? Principalmente. Entonces, saber cómo pues llegan a algún acuerdo para que pues pedían, ¿no?, que haya rondines de policías cuando salgan los jóvenes para poder estar observándolos y que pues lleguen seguros a sus casas y también pues seguros a bachillerato. Preguntarle acerca de eso, cómo se ve la seguridad y también cómo cambia el futuro de México con esta nueva generación que tiene la oportunidad de ir a la escuela, hacer estas carreras y pues muchos de los papás que no tuvieron esta oportunidad. Muchas gracias, presidenta. Vamos a decirle a Xóchitl, que es la presidenta municipal de ahí de Chimalhuacán, que pueda atender en particular este caso, pero normalmente hacemos senderos seguros y trabajamos con los presidentes municipales y gobernadores o gobernadoras para atender la salida de las escuelas. Pero depende mucho ya también del municipio y del estado. Entonces, pero vamos a estar atentos para que en efecto puedan tener la seguridad. Por otro lado, todavía hay, y esperamos que con la beca Rita Cetina disminuya, una deserción importante en tercero de secundaria. Si los jóvenes dejan de ir a la secundaria, tienen 14 o 15 años. Entonces, no terminar la secundaria implica no ingresar a la preparatoria. Hay otros que terminan tercero de secundaria y porque las escuelas están lejos de la casa o porque de plano, y por eso es el bachillerato nacional, el esquema de enseñanza no tiene nada que ver con el de la secundaria, que está mal. O sea, tiene que ser continua la educación, aunque sea un nuevo sistema, aunque acabe la secundaria y entres a la preparatoria, pues tiene que haber continuidad en los programas de estudio. Por distintas razones ya no entran a la preparatoria. Pregunto, ¿qué hace un joven a los 15 años? Que no va a la escuela. Muchas veces trabaja con los papás, las mamás, o tiene algún otro trabajo. Se permite trabajar a los 16 años cuando se tiene un permiso del padre o la madre. O van a trabajar con el papá o la mamá. Yo les pregunté ahí en la escuela, si no hubieran entrado a la escuela, ¿qué hubieran hecho? Y dijeron, pues me hubiera ido con mi papá, que es trailero, y me hubiera ido con él, o me hubiera ido con mi mamá, que tiene una tienda, a ayudarle a trabajar. Pero, pues de todas maneras quedan truncos sus estudios y su esperanza de seguir estudiando, porque quien termina la secundaria quiere seguir estudiando, muy poco el que no quiere seguir estudiando. ¿Podría hacerse que sea obligatorio? De hecho lo es, el problema es que no se cumple. Pues no es así de te llevo como… Entonces, tenemos dos programas, uno Te extrañamos en el salón, así se llama. Entonces, a partir de este mes ya inició jóvenes de tercero de secundaria que no regresen a la escuela, los directores, las maestras tienen que reportar y vamos a ir por ellos a su casa para que regresen a la escuela. Se llama Te extrañamos en el salón, o preguntarles evidentemente por qué no están yendo a la escuela. Y segundo, más preparatoria. Está demostrado en los indicadores internacionales que a más educación, menos violencia, que a más educación, más desarrollo, que a más educación, pues todos los indicadores mejoran. Muchas gracias, presidenta. Sí. A ver, vamos ahora de este lado porque… A ver, el compañero, para que no digan que no somos plurales, y luego acá. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, quisiera iniciar preguntándole sobre una decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, concretamente la oficina o la red de control de delitos financieros. Hace tiempo le platiqué sobre la investigación que realizamos en la unidad de investigaciones de Mega Noticias sobre las remesas. El 7 de marzo hay ya una orden del presidente Trump
para que todas las remesas que se envíen desde la frontera sur sean sometidas a revisión por parte de este organismo, porque hay sospechas de que se está lavando dinero a través de este mecanismo. Conocer la posición de su gobierno ante esta decisión del gobierno estadounidense. Primero tengo que revisar esta noticia que das. Y segundo, como lo dije cuando lo preguntaste, o sea, si hay alguna ilegalidad, pues no tengo ningún problema. Qué bueno que se investiguen las ilegalidades y que se sancione el lavado de dinero. La cosa aquí es que no se vaya a considerar lavado de dinero lo que es una aportación de un mexicano a su familia. Son cosas completamente distintas. Al parecer, y tenemos, pues ya nos ha pasado, de que sin darnos pruebas catalogan lavado de dinero. Así nos pasó con los 2 bancos y la casa de bolsa, que catalogaron. No nos enviaron ninguna prueba. Nosotros hasta la fecha no tenemos ninguna prueba de que ahí hubo lavado de dinero, porque las pruebas que enviaron pues no eran contundentes. Entonces, mientras haya pruebas, pues actuamos de un lado y del otro. Hay muchos ejemplos recientes de la UIF en donde se comparte información, en ambos lados consideramos que hay lavado de dinero y se congelan las cuentas. El problema es que no vaya a ser utilizado para afectar a las y a los mexicanos que honestamente mandan dinero a sus familias. Presidente, esto que acaba de mencionar es importante. Entonces, ¿no hay pruebas en contra de estos 2 bancos y la casa de bolsa? México no tiene, desde el primer momento lo dijimos, las medidas que se tomaron fue de protección al sistema financiero nacional. Pero en México no hay pruebas de que estos bancos y la casa de bolsa tuvieran lavado de dinero. Fue una decisión unilateral que tomó el Departamento del Tesoro. ¿Habrá alguna respuesta del gobierno mexicano ante esta? Se le dio en su momento. Pero es una arbitrariedad de Estados Unidos el haber sancionado. Se le dijo en su momento que hasta que no tuviéramos nosotros pruebas fehacientes de esta situación, pues no podríamos actuar nosotros. El problema es que, pues claro, si se evita que se envíe dinero de México a Estados Unidos, pues tienen problemas financieros los bancos. Y por supuesto nosotros seguimos fortaleciendo todas las políticas para evitar el lavado de dinero en las instituciones financieras mexicanas. Claro, en la decisión del gobierno norteamericano rebasa el límite o el promedio de envíos mexicanos, que es de aproximadamente $500 mensuales. Ellos están pidiendo que a partir de $1,000 y hasta $10,000 se dé reporte y se dé seguimiento a dónde llegan, quién los envía y bueno, se tome esta trazabilidad del dinero para saber que no está siendo utilizado por organizaciones criminales. Repito, si hay pruebas de que es lavado de dinero, se actúa. Nosotros no vamos a proteger el lavado de dinero. Lo que no queremos es que sin pruebas se vaya a afectar a alguna familia mexicana que recibe remesas por parte de sus familiares. Muy bien. Presidenta, en otro tema, usted nos explicó cómo era la forma para determinar si había o no ingresado combustible de contrabando, que era muy sencillo ver la producción, la importación y la diferencia, pues es evidentemente algo que no se puede explicar así de manera tan sencilla, habría que ver si es realmente contrabando de combustible, pero esto ya lleva varios meses, ¿no lo han podido determinar? ¿Ya tiene usted un estimado? No, sí, ya están los datos y todo ya se puede presentar aquí también, todo el trabajo intensísimo de Secretaría de Energía, SAT, Secretaría de Hacienda, ASEA, todas las instituciones, pero particularmente Secretaría de Hacienda y Energía, para hacer la revisión de la trazabilidad de los combustibles. Entonces, sí lo puede presentar Secretaría de Energía. Pero ya tiene entonces el estimado de cuánto huachicol fiscal, por llamarlo así, que es contrabando de combustible, ¿ya saben cuánto es? Tiene que descontarse evidentemente lo que está guardado, ¿no? Los inventarios en estos casos. Y todos esos datos de manera diaria, pues a veces eran reportes mensuales, no necesariamente reportes diarios.
Entonces hay una estimación, sí hay una estimación y ¿Cuándo se nos va a puede dar esa presentar. estimación, presidente? Lo puede presentar la Secretaría de Energía y sobre todo lo más importante es cómo se ha reducido. Sí, pero ¿la fecha para poder conocerlo? Pues pronto lo presentamos. Ellos tienen pendiente, Secretaría de Energía, ayer me reuní con ellos, tienen pendiente presentar el avance de las nuevas plantas de generación eléctrica, tienen pendiente de presentar todo lo del gas y tienen pendiente de presentar la trazabilidad de los combustibles. Presidenta, y en este caso, ¿habrá sanciones para los funcionarios? Porque es evidente que alguien tuvo que ver que había una Bueno, hay variación. detenidos, no solo hay sanciones, hay detenidos. Y Pero- hay carpetas de investigación abiertas. Y también, que es importante decirlo, porque hay privados vinculados, no solamente personas que estuvieron vinculadas con la entrada de combustible, de contrabando de combustible. Sí, pero me refiero a funcionarios de Petróleos Mexicanos, porque hasta ahora solo sabemos de los funcionarios de aduanas. Pero Petróleos Mexicanos, alguien tenía que estar monitoreando, alguien tenía que estar revisando. Pero hay mucho combustible que no entra por Petróleos Mexicanos. Recuerda que la importación de combustible ya es privada también. Entonces, hay una muy buena parte que es privada, que no tiene que ver con Pemex, con Pero la la tiene que importación de reportar. combustible de Pemex. ¿Le tiene que reportar a Petróleos Mexicanos o a la Secretaría No, de Energía? a Secretaría de Energía, exactamente. Pero no necesariamente reportaban. Había permisos, eso lo descubrimos en el 25 cuando se hizo público, y tampoco sabemos desde cuándo ocurría. Ocurrió mientras estábamos nosotros, ocurrió y se tomaron medidas y no hubo impunidad, tanto que hay personas detenidas y todavía hay carpetas de investigación. Entonces, muchos de ellos eran privados, era combustible que iba a privados, no a Pemex. Ajá. Presidenta, el Gabinete de Seguridad le ha informado si las investigaciones se ampliaron ya hacia el exsecretario de Marina. No, él no está investigado, no está bajo investigación. Lo dije aquí hace poco, de la Fiscalía, él no está bajo investigación, no encontraron nada que pudiera vincularlo. Ni siquiera estos audios que fueron presentados en un programa de radio por Carmen Aristegui. Sí, no hay, de acuerdo con la Fiscalía, con lo que nos ha informado la Fiscalía, nada que tenga que ver con el exsecretario. Sí con familiares lejanos de él que estaban, uno de ellos está detenido. Presidenta, finalmente, usted hablaba acerca de este plan B en el que se pretende pues reducir los costos de los congresos, de las regidurías, de estas representaciones ciudadanas que parece son en exceso. Preguntarle, porque usted decía también que se acaba, el gobierno o la Cuarta Transformación acabó con el gobierno de privilegios. Yo le quisiera preguntar si esto, a lo mejor usted recuerda cuando marchábamos en el CEU, una consigna que teníamos que era… no sabía que tenías tanta edad como yo. Sí. Estás muy bien conservado. Cuando marchábamos en el CEU había una consigna que era salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Evidentemente no pretendería que usted ganara un salario mínimo. Su salario está más o menos tasado en 190,000 pesos brutos, descontando impuestos, pero hay personas que ganan 160,000 pesos cuando el promedio de los reporteros es alrededor de 20 y el de los mexicanos de 9,000. Entonces, sigue habiendo una disparidad enorme. Y hay, por ejemplo, personajes que ganan 2,000 pesos menos que la presidenta y siguen siendo 20 veces lo que gana un mexicano promedio. ¿Esto no significa también una disparidad? ¿No sigue habiendo estos privilegios? Por eso, quien llega al gobierno, pues mataría por no salir del gobierno. Ajá. Recuerda que el salario del presidente se redujo a la mitad cuando llegó el presidente López Obrador. Peña Nieto ganaba 400,000 pesos mensuales y se redujo a la mitad y después pues hay que descontar impuestos.
Evidentemente, pues hay tareas que realizan las personas pues que tienen un ingreso, pero se redujeron los ingresos de los servidores. Ahora nosotros tomamos la decisión que los altos funcionarios no vamos a aumentar en los 6 años el salario, ni la inflación. Eso lo dije solamente los de confianza que están más abajo, que por cierto les aviso de una vez que les vamos a aumentar, porque con el aumento al salario mínimo pues ya quedaron comprimidos. Pues los servidores públicos de confianza que están en el nivel más bajo. Lo que consideramos es que cuando hay alguien, la Constitución dice eso, nadie puede ganar más que la presidenta. Y sin embargo, hay regidores que ganan más que la presidenta o diputados que ganan más que la presidenta. Nominalmente no, pero tienen el apoyo de no sé qué y el apoyo de no sé cuánto y el apoyo de quién sabe qué otra cosa. Y a la hora de la hora, pues resulta casi el doble de todos los partidos. Entonces, ahí es donde decimos pues que se cumpla lo que se tiene que cumplir y que el dinero se vaya a la gente. La pregunta siguiente, Presidenta, sería, este recurso que ustedes obtienen los funcionarios del gobierno federal, ¿se paga completo o se reporta completo al ISSSTE? Porque una parte es salario, otra parte es compensación garantizada, sí, otra parte son bonos, otra parte son… Igual que ocurre con los regidores, igual que ocurre con los diputados. Preguntarle, ¿se reporta todo este salario, 160,000 pesos al ISSSTE? No, eso es parte de lo que propusimos con la ley del ISSSTE, que después los maestros pidieron que se regresara porque hubo una confusión que parecía que a los maestros les íbamos a pedir más y no, nada que ver. Entonces ahora Martí tiene una propuesta de que, es más, tú lo propusiste aquí en la mañanera. Lo mencionaste, que sea voluntario la parte que corresponde a la compensación, es decir, la presidenta, el salario base más la compensación se va a abrir por parte de la Secretaría de Hacienda y por parte del ISSSTE para que la parte de compensación demos el 2% es lo que se da para salud, 2.5%. Entonces, que la compensación también demos ese porcentaje al ISSSTE, de manera voluntaria, porque ya no se pudo cambiar la ley del ISSSTE, que era el objetivo, que los funcionarios públicos de confianza, no los maestros, no los funcionarios públicos de confianza, aportaran lo que tenían que aportar a la parte de salud del ISSSTE. Entonces, ahora se va a abrir de manera voluntaria. Vamos a ver bajo qué mecanismo puede legalmente permitirse esto. Y finalmente, Presidenta, si me lo permite, preguntarle, nos había dicho que nos iba a dar los contratos de publicidad que tiene el gobierno federal. Sí, no se los han dado. Esto se lo pregunto porque, como decía el presidente, para los más jóvenes, en 1982 el expresidente José López Portillo nos regaló una joya, no pago para que me peguen. Sí. Y eso… Yo creo que si nos da los contratos nos va a dar mucha luz para saber de qué tamaño y de qué color son las plumas que escriben. Sí. Muchísimas gracias, Presidente. Ahí sí te voy a corregir, porque nosotros no le pedimos a nadie que escriba una cosa o que escriba otra. No me queda claro. Sí. Bueno, vamos por acá. Sí. A ver, la compañera de Reforma que quiere una precisión y luego Hans. Gracias, Presidenta. Solamente una precisión sobre el tema Ahorita les damos la palabra. Miren, ya son 9:46, ya vamos a dejar mujeres en la historia para otro día porque ya se hizo muy tarde. Adelante. Gracias, Presidenta. Solamente una precisión sobre el tema del Plan B. Si desde su punto de vista o ya analizaron si con una reforma legal solamente y no constitucional alcanzaría, por ejemplo, para autorizar consultas ciudadanas sobre temas electorales. No, tiene que ser constitucional. Entonces, ¿el Plan B incluye reformas constitucionales también? Pues es lo que van a presentar el lunes. Están todavía evaluando de aquí al domingo. Lo mismo para la fecha para la apertura de opciones de la revocación de mandato. Es constitucional. Sí. Y finalmente, nada más precisar si este enfoque de combatir los privilegios y los excesos en gastos apunta a congresos locales, a ayuntamientos, Senado y también Cámara de Diputados. Puede ser Cámara de Diputados. Lo que pasa es que el mecanismo
es considerar el promedio que estamos tomando en este momento, que no sea más de ese promedio. Tomas a todos los diputados locales del país y todos los presupuestos que van a los congresos. Divides el presupuesto de todos los congresos entre todos los diputados locales y eso te da una media. La Cámara de Diputados está en esa media. Lo que estaría por encima de esa media, y también el número de población, ¿verdad?, del país, es lo que, digamos, estaría sobre los excesos y se regularía. Gracias. Sí. A ver, acá y luego les damos a otros dos para que no… Porque mañana nos vamos a Colima. Vamos mañana a Colima, el sábado y domingo a Nayarit. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Notición Redes. Preguntarle sobre la misma reforma electoral, ya rechazada el día de ayer. Está claro cómo ha sido el panorama, ya ha respondido la gran parte de cuestionamientos en torno a ello, incluso las reacciones de la gente, por lo menos en las redes sociales, y también el alto respaldo, de acuerdo también a esta encuesta que se ha señalado. Esto quiere decir, y esa sería mi pregunta, pues que por lo de ayer, pues de acuerdo a esta encuesta, de acuerdo a las reacciones, obviamente hay una reacción ya de inmediato, ¿no? Incluso hay frases como nos vemos en el 27, en fin, y no solamente para dos partidos, hablan de todos los partidos que votaron en contra, incluso de ciertos diputados que ya también se mencionó. La pregunta es, hacia precisamente el 27, y usted ya ha dicho, ¿no?, Morena se encargará de revisar alianzas, no alianzas, cómo sí o cómo no. Pero al final también parte de las convicciones, también lo dijo, de quién vaya a ser diputado o diputada y que realmente vaya con ese propósito de proyecto. Si bien hay una libertad total, y ayer se comprobó, de los diputados y diputadas que pueden votar a favor o en contra o abstenerse o hasta ausentarse, bien un proyecto también se tiene que refrendar en las urnas, pero también mostrar a la gente quiénes tendrían ese proyecto asumido desde el voto y quiénes no irían con un proyecto. Entonces, para evitar eso, usted ve que tendría que ser necesario en un futuro, igual no necesariamente en el 27, quizá después, que quienes asuman la candidatura de un movimiento como la 4T firmen un compromiso para cambiar este tipo de leyes. Quizá no sea tan específico, pero sí poder que se refrende y que no terminen haciendo pues como que yo estoy en desacuerdo en esto, pero en lo demás sí. Es decir, abrazan el dinero, se enquistan ahí, y lo demás, lo demás sí, mientras no toque mis privilegios. Es decir, ¿cómo se podría incluso quitar ese entuerto? Pues de hecho se firmó. Se firmó un acuerdo de todos los candidatos, cuando yo era candidata a diputados, de los tres partidos, de que se iba a apoyar las propuestas de la 4T. Pero bueno, se vale no estar de acuerdo. Yo creo que lo más importante es cuando se seleccione a los candidatos y candidatas, que será por encuesta, ya por parte del movimiento, pues que también haya una historia, ¿no?, y una convicción, que eso es muy importante. Porque igual y algunos, y hablo de por lo menos de Morena, también de los otros partidos, van a buscar una reelección. Algunos quizá, y es donde… No, en política en general, en la vida, no todo es certeza. Pero sí hay principios y convicciones. Entonces, tú no puedes garantizar que todo ocurra hacia adelante. Lo que puedes garantizar es tu comportamiento y tus principios. Y como presidenta, pues más. Pero si no fuera presidenta, también. Porque al final en la vida, ¿qué es lo que se evalúa? La consecuencia, con lo que piensas.
Morena, déjense Morena, el movimiento que representamos. Decía el otro día, no sé quién lo dijo en un evento, no solo es, no es lo material, tiene que ver con un sentido de principios, de la importancia de lo que es importante, y en eso tiene mucho que ver el pensamiento y lo espiritual, los valores, garantías. Pues es muy difícil. Vean al presidente López Obrador cuántas veces lo traicionaron. ¿Cuántos? Nadie está vacunado frente a una traición o frente a alguien que decida que no vota contigo, aunque no se catalogue como traición. Nadie. Pero tenemos que seguir avanzando en no ceder frente a lo que uno cree que es indispensable. Imagínense que Juárez, cuando viene la ley de la guerra de reforma, después de la Constitución del 57, en plena guerra, decide promulgar las leyes de reforma. O sea, decide avanzar, no retroceder porque había guerra. Si no hubiera ocurrido eso, pues quién sabe qué hubiera pasado con la Constitución del 57. Entonces hay momentos, y no me estoy comparando con Juárez ni mucho menos, sino un momento extraordinario en la historia de México de un hombre extraordinario, gigante, sino el legado que te deja para cualquier circunstancia. Es no te eches para atrás. Defiende tus principios. Claro, la política es principios y eficacia, como decía López Obrador. Pero cuando consideras que hay principios, hay principios. Y eso se queda. Si dices, no, pues para que haya consenso, para que todos voten a favor, pues vamos ahí viendo cómo. No. Hay cosas, hay temas que no son tan relevantes, pero hay temas. Sobre todo cuando uno se compromete con el pueblo. Porque para mí los compromisos con el pueblo, pues imagínense. Si uno cambia de opinión, pues tienes que explicar por qué, ¿verdad? Cambió de opinión, yo pensaba esto, ahora pienso esto, y les digo por qué, cuáles son mis razones. Pero no en la base de por qué has luchado toda la vida. Entonces, por eso tomamos la decisión de que la reforma se votara así. Y el plan B tiene que ver con el mismo principio, acabar con privilegios que todavía permanecen en muchos lugares. Bien, Presidenta. Mi segundo tema, preguntarles completamente diferente sobre la producción de petróleo en nuestro país, la exportación, el consumo interno, si va a haber alguna variante en ello referente a lo que está pasando con el mismo petróleo en consecuencia de la guerra. México, Pemex produce alrededor de 1.6, 1.7, 1.65 millones de barriles diarios. Los privados que se quedaron de la reforma del 2013, alrededor de 100,000, entonces en total producimos como 1.8 millones de barriles diarios. No queremos producir más porque consideramos que es una explotación racional y además por motivos ambientales relacionados con el cambio climático, que lo demás pues tiene que ser principalmente con renovables. Y aparte pues está el gas natural, ¿no? De eso el 80% va a la producción nacional de combustibles, a las refinerías nacionales, y el 20% va a exportación. Y así se mantiene, eso no va a cambiar. Bien. Y por último, Presidenta, en torno a la guerra en Medio Oriente, todo esto que se está viviendo, ayer se tocó el tema de las plataformas con la defensa de el respeto a las mujeres, que debe ser general siempre, no solo por un acuerdo, sino tendría que ser pues una obligación de todos y de todas. Pero vemos que todo esto de las plataformas también nos está cambiando como
pues como humanidad a nivel mundial. Y también vemos en ese sentido que en las redes sociales, en algunos medios también sigue siendo lo mismo, manipulación de la información de todos lados. Las famosas fakes, que son las noticias falsas sobre la guerra. Estamos viviendo, creo que también ese fenómeno frente a este momento de conflicto bélico mayor que cada vez crece y que deseamos que no crezca, pero que se acabe. Pero también esa es la guerra informativa. Las plataformas. ¿Qué es lo que usted mira como presidenta también que se ve este fenómeno y que bueno, también ya se ha tocado en nuestro país? ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo se vive por parte de gente que gasta miles, bueno, no sé cuántos, pero pueden ser cientos de millones de pesos para inyectarle a las plataformas y generar estas mentiras, manipulaciones y que la gente no sepa la realidad? Tienes razón. Ahora hay que estar revisando, porque si uno abre la red y que explotó un barco en no sé dónde, y resulta o que bombardearon no sé qué, y a la hora no es cierto. Entonces tiene uno que fijarse realmente de dónde viene la información y como comunicadores pues ser muy responsables, ¿no? Porque hay comunicadores también muy responsables que repiten noticias falsas, ¿no? Y mucho es propaganda de unos o de otros, sean los involucrados en la guerra o de políticamente orientar hacia un lado o hacia otro. Y sí es un fenómeno que si antes existía, hoy, y además con la inteligencia artificial, pues está mucho más generalizado. Entonces, es un buen debate, va a haber debate, ¿no? Ahora sobre los medios alternativos. Va a haber un encuentro a finales de este mes. Qué bueno, para que se siga debatiendo. El arranque sería, por cierto, de ese encuentro aquí en la mañanera. El 21, creo, ¿no? 20-21. ¿Sería el arranque aquí en la mañanera, Presidenta? ¿Usted estaría presente? Sí, pues no sé, porque el 20, ¿qué día es? Viernes. Es que desde el jueves voy a Cancún, ¿no? Sí, ¿verdad? Es a la de la bancaria, ¿no? Que es en Cancún. Y ya me quedo en el sureste, porque el 21 vamos a estar en Oaxaca. Vamos a inaugurar un museo que está coordinando José Alfonso a Margarita Maza. Muy bonito. Le vamos a nombrar la primera embajadora histórica por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, entonces mandaría algún mensaje para ese encuentro. Sí, probablemente sí. Gracias. Ya los dejo a ustedes. Ya son las 10, Gracias. ahora sí ya es récord mundial de la mañanera del pueblo. ¡Vámonos! Ya ni Noemí le voy a dar chance porque tengo reunión a las 10. Te pido un favor. Ayer se me olvidó decirles, les dije reuniones internas y tenía lo de los gasolineros, se me olvidó. Para que anotes los compañeros que no hablaron y que llevan rato pidiendo la palabra para que se los podamos dar el lunes, si no van mañana a Colima. ¿Les parece? Bueno, vámonos. Tengo reunión interna nuestra, sí.